Y dice el Señor Jesucristo a sus 11 discípulos el 14 de Nisan en la fiesta del Pesaj. Les dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. Un versículo sencillo pero profundo. Sobre la oración está hablando. ¿Quién le está hablando a quién? Cristo a sus discípulos acerca de un tema, la oración. Note, mi amado hermano, que no los está invitando a que declaren. Si observa que no les dice, ay, van a declarar. Note que no les está invitando a que decreten. O usen la técnica de la metafísica de la confesión positiva. Menos les está diciendo, van a visualizar nada. No les está diciendo, no les está invitando a ello. Más bien, frente a la oración, les está enseñando algo muy importante con una promesa radical. Repito esto. Hay una enseñanza y promesa radical de Cristo en este versículo que lo abarca todo. Siendo Cristo ¿quién? El enviado del Padre, ¿cierto? El Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Cuando Cristo les dice, volvámoslo a leer, dice, cuando oren, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Así les dice, ¿no? Básicamente, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero ojo, escuche esto, mi hermano. Es una promesa. ¿Qué les está prometiendo? Cuando oren, pidan todo lo que quieran. Así se llaman. Pidan lo que quieran y os será hecho. Pero es una promesa, una enseñanza y promesa que, ojo, presupone para que sea cumplida que se deben satisfacer 3 condiciones especiales. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son esas 3 condiciones que se deben satisfacer para que la promesa de pidan lo que quieran y os será hecho se dé, se cumpla. ¿Vale? Aquí están en la pantalla. Estas son las 3 condiciones para que se cumpla esa promesa de pidan todo lo que quieran y os será hecho. La primera de ellas, el punto número 1, es que la oración, si usted está tomando nota, escuche esto, que la oración que hagamos como como pámpanos pegados a la vid, número 1, que la oración que hagamos sea consecuente con su voluntad y en su nombre. Tacho, esta téngala aquí en pausa. Número 1, para que se pueda cumplir la promesa, pidan y os será hecho. Número 1, que nuestra oración debe ser consecuente con su voluntad y en su nombre. Lea el verso 7 nuevamente, dice ahí, verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Número 1, para que se cumpla lo que pedimos, para que Dios en su gracia nos responda, debe primeramente ser mi oración y tu oración consecuente con la voluntad de Dios y en su nombre, en el nombre de Jesús. Es decir, voy a explicar este primer punto. Es decir, que la oración que tú y yo hagamos, ¿cierto? Va a ser respondida, pero primeramente dentro de la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios tiene 3 categorizaciones. Ojo con esto porque es muy importante entenderlo para orar bien. La voluntad perfecta de Dios es esta. Se divide en 3 partes. La voluntad perfecta de Dios se encuentra primeramente en su voluntad de decreto. ¿Cuál es la voluntad de decreto de Dios? Los 10 mandamientos o la ley moral. ¿Listo? Esa es la voluntad de Dios para su pueblo, los 10 mandamientos. ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Dios reveló a su pueblo escogido a través del profeta Moisés. Le dijo, venga Moisés, le voy a dar mi voluntad para mi pueblo de decreto. Escríbala. De hecho no la escribió Moisés, la escribió Dios mismo con su dedo.
Se la voy a entregar, pin, y la escribió y se la entregó a su pueblo. Esa voluntad de decreto, los 10 mandamientos están vigentes. Y cuando nosotros oremos, mis amados hermanos, Él nos dice, pidan todo lo que quieran, pero debemos pedir bajo la voluntad de Dios, primer punto, desde la voluntad de su decreto. ¿Listo? Voluntad, decreto, sus 10 mandamientos. Pero la voluntad de Dios, en segunda instancia, aquí está en azul, también se revela en la Biblia, sola escritura, desde la voluntad de disposición. ¿Cierto? La voluntad de disposición, es decir, lo que Dios dispuso. Aparte de los 10 mandamientos, que son el decreto, la voluntad de decreto, Dios dispuso una voluntad adicional a la voluntad de decreto, que se llama la voluntad de disposición, ¿cierto? Para su pueblo escogido. Hay una voluntad de disposición. Yo le voy a poner un ejemplo para que lo entendamos en alguna medida. Me voy a adelantar un poquito, pero le voy a poner un ejemplo de la voluntad de disposición. Y ahorita lo voy a volver a retomar. Dios dispuso dentro del matrimonio, por ejemplo, que el hombre sea la cabeza y la mujer su ayuda idónea. Usted no encuentra esa es la voluntad de Dios para el matrimonio. Usted no lo encuentra en la voluntad de decreto. En los 10 mandamientos no dice que el hombre sea la cabeza del hogar y la mujer su ayuda idónea. Pero usted lo encuentra en la Biblia como parte de la voluntad de Dios en su decreto. Perdón, en su disposición, no en su decreto. ¿Ok? Esa es la disposición de Dios, en su voluntad. Y hay una tercera categoría de la voluntad de Dios, que es la voluntad soberana. Y en este punto de la voluntad soberana es importante entender que esta solo la conoce Dios. Nadie conoce la voluntad, Él no la ha revelado. ¿Ok? La voluntad soberana de Dios es de Él y no la ha revelado. Cuando nosotros oremos, mis amados hermanos, debemos orar siempre pensando en la voluntad perfecta de Dios en estas 3 categorías. Y no debemos orar en contravía a su voluntad aquí en la pantalla. Repito, voluntad de decreto, voluntad de disposición y voluntad soberana. Fuera de esas 3 categorías no habrá oración respondida, mis hermanos. Nunca habrá oración respondida. Y además debe ser pedido en el nombre del Hijo, que ese es el primer punto, ¿no? Punto número 1, que la oración sea consecuente con su voluntad y en su nombre. ¿Listo? En el nombre de Jesús. Para que se cumpla el versículo 7 de Juan 15, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Número 1, debemos pedir conforme a su voluntad, que está aquí en la pantalla, y en su nombre, en el nombre de Jesús. Siempre pidamos en el nombre de Cristo. ¿Ok? Un ejemplo de este primer punto, que la oración que hagamos sea consecuente con su voluntad, está en el mismo Jesús cuando le enseña a sus discípulos a orar y les dice, y cuando oren digan algo como lo siguiente: Padre nuestro, pongamos al Padre, que estás en los cielos, que santo es tu nombre, trae tu reino a nuestra tierra, que se haga tu voluntad, como lo haces en el cielo, también aquí en la tierra. Así que Jesús no está decretando. En el Padre Nuestro se conoce teológicamente. Jesús no dice, y digan ordeno y decreto. No, en el nombre de Jesús no. Él dice que en el nombre del Hijo no ordenemos, decretemos, ni mucho menos, sino que pidamos en su voluntad. Amén. Insisto, fuera de su voluntad no hay oración que sea respondida. Número 2. ¿Ok? Número 2. Dentro de las 3 condiciones especiales que presuponemos sean cumplidas para que la promesa sea respondida. ¿Cuál promesa? Juan 15:7. Pidan todo lo que quieran y os será dado. Qué buena noticia, ¿no? Pidan lo que quieran y se les dará. Pero ojo,
Pidan lo que quieran, sí. Punto número 1. Piden siendo consecuente con la voluntad de Dios y en su nombre, en el nombre de Jesús. Número 2, para que se dé la respuesta a esa promesa. Número 2, ojo, es una promesa de pidan lo que quieran y les será hecho, solo para quienes permanecen en Cristo. Si usted está tomando nota, escríbalo. Esta promesa, ¿cuál promesa, Mauricio? Juan 15 lo dice, verso 7. Si permanecen en mí y en mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. Número 2, para que esto sea posible, debemos permanecer en Cristo. Es decir, es una promesa solo para quienes permanecen en Cristo. Solamente para los que tienen unión permanente con Cristo van a poder ser beneficiados con esta maravillosa promesa. Pero entonces, bueno, ojo con lo siguiente. Esto quiere decir que Dios no está obligado a responder oraciones de incrédulos. Dios no está obligado a responderle a personas. Recuerde que todo el mundo dice que es creyente. La cristiandad y el cristianismo son distintos. Todo el mundo dice ser cristiano, pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Solo aquel que permanece en la voluntad del Padre. Este punto número 2 es importante porque la promesa se dará, es decir, pidan todo lo que quieran y os será dado, se dará solamente en quienes permanecemos en Cristo. ¿Ok? Dios no está obligado a responder oraciones de incrédulos, de impíos, de personas que viven ofendiéndolo, practicando el pecado, entregados a las obras de la carne. Así decreten, declaren y ordenen, como si el Señor, escuche esto, como si el Señor les debiera o tuviera la obligación de oírles y atender sus deseos. Yo decreto, declaro, ordeno. ¿Quién eres tú para ordenarle al Señor? Es la pregunta. Le hablo a la cristiandad, no a los cristianos bíblicos. En alguna medida esto nos pone a pensar. ¿Quién te crees tú y quién me creo yo para decretarle a Dios lo que debe hacer? Ordeno en el nombre del Hijo. ¿Quién eres tú para ordenarle al Señor? Además, esto es un cuestionamiento que viene con doble vía. No solo quién eres tú para ordenarle al Señor. La pregunta es el punto número 2. ¿Tú permaneces en Cristo? ¿Tú qué decretas? ¿Permaneces en Cristo? Porque ese es el punto 2. Y usted lo ve en el verso 7. Vuelvan a leer el verso aquí. Capítulo 15, verso 7. Dice, si permanecéis en mí. Solo hasta ahí. Repítalo conmigo. Si permaneces en mí. O sea, usted, vea, ore y todo lo que pida será dado. Pero hay una condición. No solamente orar conforme a la voluntad de Dios, sino permaneciendo en Dios. ¿Y qué es permanecer en Dios? Recuerde que Dios no está obligado a responderle a los impíos, a las personas que dicen ser cristianas y no lo son. De hecho, Juan 9:31 lo dice, mire la pantalla. Sabemos que Dios, ¿qué pasa con Dios? ¿Sí oye o no oye? Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Aquí se refiere a los que hacen pecado, porque todos somos pecadores, pero nosotros los hijos de Dios, aunque somos pecadores, no hacemos pecado, no practicamos pecado. Nosotros pecamos no porque lo practiquemos y nos deleitemos, sino porque tropezamos. Caigo en mi pecado, otra vez tropiezo. Y estoy en un proceso. Aquí está hablando de que Dios, y es claro, sabemos que Dios no oye a los que hacen pecado, pero si alguien teme a Dios y hace vea que se conecta con el primer punto, ¿sí? Si hace su voluntad, ¿a quién oye Dios? A este. Dios no escucha a las personas que hacen pecado, que no son sus hijos, aunque digan que son cristianos. Él no tiene la obligación, bíblicamente lo vemos, lo sabemos. ¿Ok? Hago una aclaración aquí.
Hay momentos en que Dios puede decidir si responde al incrédulo. Pero si es que esto se ajusta a sus propósitos soberanos, a su voluntad de decreto. Pero la verdad, mis amados hermanos, no es que él esté respondiendo a un rezo de un impío, porque la Biblia lo está diciendo acá, él no los oye. Más bien es que él está cumpliendo su voluntad soberana. Él está ejecutando su voluntad soberana que coincidió con el rezo de alguien, pero en realidad no está respondiendo en absoluto al que hace pecado. Por un ejemplo de eso, alguien está orando, o un incrédulo, una persona que hace pecado, como lo dice acá, está orando por el presidente, por el gobierno. Y Dios responde, ¿sí? ¿Por qué Dios responde? Porque eso hace parte de su voluntad de disposición, lo dice en la Biblia, oren por sus gobernantes. Entonces no es que Dios le esté respondiendo al impío, lo que pasa es que Dios en su voluntad de disposición se mantiene. ¿Ok? Esa es la aclaración que quería hacer. Pero recuerde el punto número 2. Para que se cumpla, pidan lo que quieran y os será hecho. Debemos permanecer en Cristo. Solo quienes permanecen en Cristo verán esa promesa hecha una realidad. Serán beneficiados de semejante promesa. Pregunta, ¿qué es permanecer en Cristo? Respuesta, permanecer en Cristo es aprender a ser una oveja de nuestro pastor Cristo. También aprender a ser una oveja al interior del redil, con un pastor local, congregándome junto con el rebaño. El rebaño es la esposa. Eso es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es estar dentro de la iglesia local, amando a las otras ovejas, estudiando con ellas. Lo que estamos haciendo hoy, este ejercicio es permanecer con Cristo, creciendo juntos, escudriñando juntos la palabra, entrenándonos en el espíritu, en la unidad, en el amor y en la perseverancia. Miren lo que dice 1 Corintios 13:13, léalo conmigo. Y ahora permanezcan en la fe. ¿Quién es el autor de nuestra fe? O sea, permanezcan en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Permanecer en la fe, en la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor entre. ¿Cómo amarnos entre nosotros a la distancia de la iglesia local? No se puede permanecer en Cristo si estoy apartado de la iglesia local. No puedo cumplir 1 Corintios 13:13. De hecho, es algo importante el final. Vea lo que dice. Estos tres, chévere. ¿Cuáles tres? ¿Cuáles tres, mis hermanos? La fe, la esperanza y el amor. Los tres son buenos, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor el amor entre ustedes. Eso es permanecer en Cristo, ser miembro de una iglesia local y estar entre hermanos. Esa es una persona que realmente permanece en Cristo. Aquella que hace parte de su cuerpo, que es parte de la esposa de Cristo. Y recuerde que la cristiandad es muy diferente al cristianismo bíblico. La cristiandad tiene otras interpretaciones, porque son sincretistas. Entonces, para la cristiandad, recuerde que esto de permanecer en amor entre ustedes no es importante. Ellos no, en alguna medida, no se congregan. Hay personas de la cristiandad que no se congregan y no pueden cumplir el mayor de estos tres elementos, que es el amor entre ustedes. Permanecer en Cristo es permanecer al interior de una iglesia local. ¿Ok? Ahora, recapitulemos. Punto número 1. Para poder ser bendecidos con la promesa de Juan 15:7, pidan lo que quieran y les será dado. Número 1, ¿qué debe pasar? Muy bien, nuestra oración debe ser consecuente con su voluntad, en sus tres categorías, y en su nombre. Número 2,
para que seamos bendecidos con él, pidan y les será dado. Número 2, ¿qué debe pasar? Debemos permanecer en Cristo, permanecer en el Señor. Y hay un tercer punto, mis amados hermanos, para beneficiarnos de oraciones respondidas. El punto número 3, para que esa promesa se dé, se dará, ojo, 3, solo para quienes permanecen en su palabra. ¿Ok? Verso 7 de Juan 15, vamos a leer, dice el 7, si permanecéis en mí, coma, ¿y en qué? Y mis palabras permanecen en vosotros, ahí sí que pidan todo lo que quieran. Número 3, permanecer en su palabra. Si nuestras vidas, es que ese verso 7 es literal. O sea, si mis palabras permanecen en ustedes, ahí sí pidan todo lo que quieran y os será dado. Es una promesa muy clara, mis hermanos, y además una advertencia muy clara. Para que la oración sea respondida, pues debemos permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Es decir, solo se da para aquellos cuyas vidas estén sujetas y controladas por su palabra. Ramas junto a la vid. ¿Amén? Amén. ¿Listo? Ya desarrollé, ya expuse el texto. Recapitulemos. El pastor Suger Michelin dice que el arte del maestro es la repetición. Pues sí, estoy de acuerdo en alguna medida. El buen maestro repite. Porque en la repetición hay un digerir lo aprendido. ¿Cómo se llama nuestra predicación del día de hoy? Pidan lo que quieran y les será dado. Pero para que eso se cumpla, debemos en alguna medida, valga la redundancia, cumplir 3 requisitos. El primero, ¿cuál es el primero? Pedir conforme a su voluntad y en su nombre. Número 2, pedir pero permaneciendo en Cristo. Y número 3, pedir pero permaneciendo en su palabra. Si cumplimos esos 3, mis hermanos, ahora sí, Juan 15, verso 7, la parte B. Ahora sí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ahora sí, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Uf, qué bendición. ¿Usted sabe quién le está hablando ahí a usted y a mí? Dios. El Dios que con su palabra creó el universo y con su palabra lo acabará. Cuando yo era niño veía un programa que era como el genio de la lámpara. Aladín. Y entonces era uno de niños, wow, y coge la lámpara y la frota y ¡frum! Pídeme un deseo. Bueno, eran 3, ¿no? Tienes oportunidad de 3. ¡Wow! ¿Qué le pediría yo a Dios, al genio? Bueno, aquí es real. Cristo te está diciendo hoy a ti, pide lo que quieras. Pero debemos pedir, mis amados hermanos, bajo esas 3 condiciones. Ahora, voy a pasar a la aplicación personal. ¿Listo? ¿Cómo poner en práctica esta porción expuesta del Evangelio a mi vida? ¿En qué manera o en qué medida puedo aplicar este pasaje a mi vida personal? Porque es una hermosa promesa que muchos de nosotros hemos disfrutado, mis amados hermanos. Es muy bonito cuando tú oras y Dios te responde. Yo sé que nos ha pasado, ¿cierto? Cuando oramos a el único Dios verdadero, el Señor, en el nombre de Jesús, y Él nos ha respondido con detalles especiales y maravillosos. A mí me ha pasado. En mi caso particular, mi amado hermano, yo por ejemplo me acuerdo, yo oré por mi educación, por mi formación. Para mí era un milagro poder estudiar. Era imposible. Y yo me acuerdo que Dios respondió mi oración. Estudié gratis. Yo me acuerdo que yo oré, cuando era soltero, oré por mi esposa. Y Dios me respondió.
Es muy lindo cuando Dios escucha nuestra oración y la responde. Yo me acuerdo que cuando me casé, oré por mi casa y Dios me la dio. Es maravilloso cuando la promesa en Juan 15, verso 7 se hace real. Y cuando tú y yo venimos y oramos, pedimos en su nombre y Él nos responde. Es maravilloso y además quebranta, mis hermanos, porque yo no merezco que el Dios eterno incline su oído, me escuche y me responda quién soy yo, y con todo ello Él lo hace. Y es lo que está pasando aquí, mis hermanos. Jesús está con sus 11 discípulos y hoy de manera aplicativa con nosotros y nos dice, pidan que yo les doy, pidamos. Seamos tú y yo, podemos ser beneficiados de su amor complaciente. A Él le gusta complacer a sus hijos como padre, Él quiere complacer a sus hijitos. A Dios le gusta complacer a sus hijos. Pero entonces aquí hay algo también que es aplicativo, ¿no? Habiendo Cristo afirmado, pidan y se os dará bajo las 3 premisas cumplidas. ¿Qué pasa cuando yo oro y no hay respuesta? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no responde mi oración? Puede que pase, ¿no? Así como puede que no, puede que tú y yo oremos y Dios nos responda. Pero puede pasar que tú y yo oremos y no esté siendo respondida nuestra oración. A modo de aplicación personal del pasaje, propongo esta aplicación desde la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando oro y no hay respuesta? O mejor, ¿por qué Dios no responde mi oración? Puede que no te esté pasando, pero si te está sucediendo, acompáñame por favor a Santiago capítulo 4. Apoyémonos en Santiago 4, versos 2 al 6. ¿Listo? Insisto, ¿por qué Dios no responde mi oración? Si yo soy un hijo de Dios, si yo estoy como pámpano vivo pegado a la vid, ¿por qué Dios no está respondiendo mi oración o tu oración? Ese puede ser nuestra aplicación, ¿cierto? Nuestra aplicación personal del pasaje. ¿Por qué Dios no responde mi oración? ¿Por qué lo que yo estoy pidiendo no me lo da? No me lo da, ¿por qué no? Si Él me prometió en Juan 15, verso 7, pedid y os será dado, pidan lo que quieran y los daré. ¿Por qué no me responde? ¿Cierto? Hay en realidad, mis amados hermanos, a la luz de este pasaje, 4 razones. Las vamos a conocer. Hay 4 razones dentro de la aplicación práctica del por qué Dios no responde tu oración o mi oración. ¿Listo? Pero primero leamos Santiago 4, versos 2 al 6. La primera razón la encontramos en el versículo 2, ¿cierto? Leamos Santiago 4, 2. ¿Por qué Dios no responde mi oración o tu oración? Dice Santiago 4, 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Pero aquí está, aquí está la respuesta, desde aquí en adelante. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Dígalo conmigo, porque no pedís. No pido. Esa es la primera razón o causa por la cual tú y yo no vemos respuesta de Dios. Es muy sencilla, ¿no? ¿Por qué no pedimos? Vuelvan a leer Santiago 4, pero lea el verso 2, la parte B, solo la parte B. ¿Listo? Después del punto y coma. Perdón, después de la coma, después de lucháis, coma. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pides. Razón número 1 por la cual Dios no responde tus deseos, tus peticiones, porque ni siquiera estás pidiendo. Y eso puede pasar.
A veces nosotros, por la gracia de Dios, mi amado hermano, somos sus hijos, pero no pedimos. Debe ser que no estamos orando. ¿Cómo le puedo pedir yo a Dios? A través de la oración. Pero si no oras. Es lo que está diciendo el pasaje, ¿no, Mauricio? Tú quieres tantas cosas, te está diciendo el Señor. ¿Cuál es el desarrollo de nuestra predicación? Juan 15:7. Pidan lo que quieran y les será dado, pero si no pides, Señor, pero es que estoy tan ocupado en mis cosas. Pues, mijo, si está tan ocupado, si estás tan ocupado, nos dice el Señor, pues no pides, no oras. O de pronto estás orando, pero no estás pidiendo. Yo conocí alguna vez una persona, incluso esa persona me decía, Mauricio, es que yo oro por todo el mundo, pero a mí no me gusta orar por mí, me decía esta persona. Yo les, ¿por qué no oras por ti? Yo no sé. Él no tenía respuesta. Pero puede pasar, hay personas que oran y oran por todo, le piden a Dios por todo, pero no le piden a Dios por cosas personales. Yo me acuerdo la respuesta. Esta persona me decía, es que a mí me da como pena, o sea, Dios, pedirle esas cosas, esos detalles como a Dios. Pero eso es un error, mis amados hermanos. Porque a Dios debemos pedirle con fe y hasta el detalle más minúsculo, Él como papá quiere suplir en sus hijos. No, pero es que yo qué le voy a andar pidiendo a Dios cosas materiales. ¿Por qué no? Lo estás viendo aquí en la escritura. No recibes porque no pides. Entonces, esa es una primer causal. A veces nos quejamos nosotros por dentro, nos decimos a nosotros mismos, oiga, ¿por qué Dios no me bendice en esta situación X? ¿Yo por qué no? Eso a veces lo hacemos con nosotros mismos, ¿no? ¿Yo por qué? Pues será que Dios a mí no me da X situación? Si yo soy su hijo. Pero hoy Dios te dice, punto número 1 de la aplicación, pues si no pides. Así de sencillo, pidan y os será dado. Mire, esta en la pantalla un momento. Jesús le dice a sus discípulos y nos dice hoy, Mateo 7:11, pedid. ¿Cómo les dice? Pedid. Pidan y se os dará. Así es sencillo. Busquen y hallarán. Llamen y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, bueno, cualquiera de quién, ¿a quién le está hablando? A hijos, a pámpanos vivos sujetos a la vid. Cualquiera de pámpano vivo que pide, recibe. ¿Ok? Vea, Dios no miente, mi hermano. Dios no está diciendo esto para mentir. Él cumple. El que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Y él pregunta, vea, es Dios mío, Cristo mismo. ¿Qué hombre hay en vosotros? ¿Qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y pregunta, ¿y si le pidiere un pez le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas y bueno a vuestros hijos, pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué no le pides? Así de sencillo, tan sencillo como eso. Punto número 1. Juan 15, verso 7. Pidan y les dará. Y aquí en Mateo 7:11. Pedid y se os dará. ¿Sí ve que son versículos paralelos? ¿Y por qué Dios no me ha dado? Porque tú no oras. Porque tú no dedicas tiempo a la oración. Porque tú y yo, mi amado hermano, puede pasar por los afanes de la vida, por las dinámicas laborales, familiares, los hijos, mi familia, bueno, yo qué sé, no estamos pidiendo. El Señor les dice, cuando oren, no usen vanas repeticiones. No se nos puede volver la oración un rezo. Debemos puerta cerrada, dice la escritura. Cuando oren no sean como los hipócritas. Decreto en el... No. Primero no decrete. Ni grite, ni zapatee, ni ordene. No ordene nada. Ore y pida al Señor.
de rodillas, ojalá humillémonos delante de Dios, como lo hacía Moisés. ¿Quién soy yo? No soy digno de mirar al Señor. Y pidámosle al Señor. La razón por la cual no recibimos es porque no pedimos, número 1. ¿Cierto? A Dios le fascina complacer a sus hijos. Solo pidan, mis hermanos, y Él os dará. Número 2. ¿Quieren conocer la segunda razón por la cual no recibimos lo que pedimos? Número 2. No recibes porque pides mal o oras mal. ¿Dónde está eso? Versículo 3 de Santiago. Ahí sigue. Santiago 4:3. Mire lo que dice Santiago 4:3. Este sí pide. El verso anterior no pedía. El personaje del verso 2 no pedía. El verso 3 sí pide, pero pide mal. Mire lo que dice el 3. Pedís, ¿cierto? Coma, y no recibís. Coma, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. La segunda razón por la cual Juan 15, verso 7 no se hace en nosotros evidente es no solo porque no pedimos, sino número 2, porque de pronto estamos pidiendo mal. ¿Cierto? Con hermenéutica articulado a Juan 15:7 se refiere a pedir mal. ¿Qué es pedir mal? Mucha atención para que no se pierdan esto. Mucha atención. ¿Qué es pedir mal? Pedir mal es pedir en contravía a la voluntad perfecta de Dios en sus 3 categorías. ¿Qué es pedir mal? Pedir mal, ¿por qué no recibes? Versículo 3. Porque pedís mal. ¿Qué es pedir mal? Pedir mal es pedirle algo a Dios que vaya en contravía a su voluntad de decreto, a su voluntad de disposición o a su voluntad soberana. ¿Ok? Yo quiero que, antes de ponerles ejemplos, quiero que piensen en la foto que yo les propuse al comienzo. ¿Se acuerda que el título se llama Pidan lo que quieran y están en una mesa, ¿cierto? Un restaurante. Cuando usted entra a un restaurante bonito, ¿qué es lo primero que le trae el mesero a uno? La carta, ¿cierto? ¿Sabe cuál es la carta para nosotros los hijos de Dios? La carta contiene la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que usted pida lo que quiera, pero dentro del marco de la carta, del menú. Y el menú es su voluntad perfecta. ¿Por qué no recibe lo que pide? Porque usted le está pidiendo, permítame respetuosamente hacer la analogía, usted está pidiendo algo fuera del menú. ¿Cómo le va a pedir a Dios algo fuera de su voluntad? ¿Cómo le va a pedir al mesero? Mesero, tráigame un... ¿Qué le pedimos? Tráigame un salmón. Algunos se meten a la cocina y todo. A Dios le gusta eso. Métasele a la cocina. A eso le gusta al Señor. Con sus hijos. A Él le encanta que usted entre a la cocina y diga, papi, yo quiero eso. Tan rico. Si está dentro del menú, mi amado hermano, no le dé pena pedirle al Señor. Hay personas que han crecido en contextos económicos difíciles. Y desde que eran niños, le decían a sus papás, mamá, yo quiero esto. Y la mamá le decía, no tengo plata. Papi, yo quiero esa bicicleta. Ay, no, ahorita no me pida que no tengo plata. ¿Y sabe qué pasa? Eso es tremendo. Porque muchas personas crecemos y somos así con Dios. Yo no le pido ya a Dios porque no tiene plata. Y entonces no le pido nada. Y pasa que hay personas, algunos de nosotros en nuestro pecado, nos restringimos en pedir porque creemos que vamos a encontrar la respuesta que encontramos cuando éramos niños. Y Dios hoy nos está diciendo todo lo contrario, mis amados hermanos. Dios te está hablando y te está diciendo, a mí no me compares. Y usted vio Mateo 7. Si siendo malo le dan pescado a sus hijos, pida lo que quiera, siempre y cuando esté dentro del menú. Ahora, Santiago 4, verso 3 dice, usted pide pero no recibe porque pide mal. ¿Qué es pedir mal?
pedir fuera de la carta, del menú, pedir fuera de la voluntad de Dios, ¿cierto? Es decir, no recibe porque pide mal, fuera del menú. Y para entenderlo, le voy a poner un primer ejemplo. Pedir mal es pedir contra la voluntad soberana de Dios. Vea, está en verde. Voluntad soberana de Dios. ¿Qué es pedir mal? ¿Por qué no recibes? Porque pides mal. Pides contra la voluntad soberana de Dios. ¿Se acuerda cuál es la voluntad soberana de Dios? Le voy a poner un ejemplo para que lo comprendamos mejor. Piensa en María, la madre biológica de Jesús. ¿Se acuerda de María? Listo. Usted se imagina a María orándole al Padre y diciendo: María, Padre, oro para que Jesús no muera, mi hijo Jesús biológico no muera. Es que yo no quiero que él muera porque es mi hijo, y sí, en realidad biológicamente fue su hijo. Esa es una oración que va en contravía a la voluntad soberana. No le puedes pedir eso a Dios, María. Versículo 3. Pides, pero no recibes porque pides mal. Es decir, ¿qué es pedir mal? Pedir en algo que no está en la voluntad soberana de Dios. Y recuerde que la voluntad soberana de Dios es aquella que Él no ha revelado. Es decir, nadie sabe cuál es la voluntad de Dios. Solo hasta cuando Él mismo la revela. Dios le reveló, claro que a María, Dios le reveló desde el primer día que su hijo era el Mesías salvador. Por eso ella nunca oró así, pero es como un ejemplo en alguna medida. Pedir en contra de la voluntad soberana de Dios traerá como consecuencia que nunca recibas lo que estás pidiendo. Otro ejemplo de ello, imagínese, espérenme que yo no escribí acá. Imagínese espere, tacho. Imagínese a Jonás. A Jonás, y de hecho lo hizo, ¿no? Pedía más. Yo no quiero ir a Nínive, pero si es que está en la voluntad soberana de Dios, ¿qué prima, mi amado hermano? ¿La voluntad de Dios o la voluntad del hombre? Jonás oró 1000 veces, no quiero ir a Nínive. Igual llegó a Nínive. ¿Por qué? Así ore, patalee dentro de un pescado. Si es la voluntad soberana de Dios, no hay nada que hacer. Y la gente decreto que se va a sanar, decreto, pero si es la voluntad de Dios que se vaya con el Señor, ¿por qué oras en contravía? Tú no entiendes y yo no entiendo. Jonás le dice a Dios, pues que yo no entiendo por qué Dios me manda a Nínive, si es que me van a matar allá. Pero era la voluntad soberana de Dios. Y la voluntad soberana de Dios se cumple. Por eso no recibes. Es que mi abuelita se murió, pues era la voluntad soberana de Dios. Goces en la voluntad de Dios. Es que Dios me quitó a mi abuela. Ay, no, Dios no te quitó nada, porque no es tuyo nada. Las personas no te pertenecen. Hay que empezar a entender la voluntad de Dios. Y no orar en contravía a su voluntad. Esto no está en el formato del sermón, pero me acordé. Hay un youtuber que me gusta mucho y sigo, que es mexicano. Y él dice algo que me encanta. Dice que cuando en el aeropuerto, él viaja mucho, la gente se molesta demasiado cuando les retrasan los vuelos. Y él dice que a él le parece bien. Porque él piensa y dice, bueno, la gente se molesta cuando el vuelo se lo retrasan. Pero él dice, si lo retrasan, es por algo. Debe ser que el motor está dañado. Ellos quieren buscar mi seguridad. Y en alguna medida sucede así con el Señor. No es que me voy a poner bravo y en alguna medida Dios ¿quién es más sabio? ¿Dios o tú? Dios soberanamente sabe lo que nos conviene. Se retrasó el vuelo, pero Dios sabe por qué se retrasa el vuelo. Él quiere lo mejor para sus hijos. Y en alguna medida
oramos muchas veces mal. Y por eso, como dice Santiago 4:3, me permito volverlo a leer. Pides, pero no recibes porque pides mal. Estás pidiendo algo que está en contravía a la voluntad soberana de Dios. Ahora, ejemplo número 2, ¿cierto? Pides, pero no recibes porque pides mal. Pides mal, ¿por qué? Porque pides algo que está en contra de su voluntad de disposición. Le voy a poner un ejemplo que ya me lo adelanté, creo. Por ejemplo, Dios dispuso dentro de la familia que el hombre sea la cabeza del hogar y la mujer sea su ayuda idónea. Ese es el diseño de Dios. Pero hay una mujer que está pidiendo lo siguiente. ¿Qué tal está ahora? Dios mío. No una mujer, un hombre. Vamos a un hombre, porque siempre la mujer. Vamos a un hombre. Hay un hombre que va a orar allá. Voy a orar. Este pide, a este le gusta pedir. Y es hijo de Dios. Señor, yo te pido que mi esposa sea una buena cabeza. Y que ella sea una gran administradora y yo pueda ayudarle. No, de pronto el tipo lo está haciendo ingenuamente, de pronto no está en una iglesia bíblica y desconoce los roles del diseño de Dios para el hogar. Un paréntesis, que el hombre sea la cabeza y la mujer sea su ayuda idónea no significa, recuerde, que el hombre sea mayor que la mujer. Nunca. Así como la mujer se somete al varón, Cristo se sometió al Padre. Y Cristo no es menos que el Padre. Son iguales. Ahora, si este señor Señor, que mi esposa sea una cabeza, está pidiendo, pero está pidiendo mal. Va en contravía a la voluntad que Dios dispuso para el diseño de Dios dentro del matrimonio. Por eso no recibes. Porque pides cosas que están en contravía a la disposición del Señor. Y hay un tercer ejemplo, pues la voluntad de decreto. No recibo porque Dios no me responde. Puede que estés orando por algo que está en contravía al decreto de Dios. Un ejemplo de ello. Señor, recuerde cuál es la voluntad de decreto. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. ¿Se acuerda cuál es el cuarto mandato de la ley moral? Guardarás el día de reposo. Señor, yo te pido un trabajo, ojalá de domingo a domingo. Ahí estás orando. Madre, ¿por qué? Porque Dios en su voluntad de decreto quiere que tú y yo como pueblo de Dios reposemos un día de la semana. No tiene que ser, ya lo sabemos, el sábado, el domingo. Depende de la iglesia local, depende de la asamblea. Lo importante es que haya un día. Ojalá el primer día de la semana, que es el domingo. Hay personas que oran así, Señor, que pueda yo trabajar. Y entonces estás orando en contravía al decreto de Dios. Y usted puede pensar en los 10 mandamientos. ¿Cuál es el último mandamiento de la ley moral? No codiciarás la mujer del prójimo, ni los bienes del prójimo. Señor, es que yo te pido, Señor, yo te pido que me des ese carro, esa o la mujer del prójimo. Te pido por él, ya que se divorciaron, Señor, yo te pido que ella sea para... Eso es una oración mal. Porque recuerde que aunque se divorcien, siguen teniendo un vínculo de matrimonio. Este es solo un ejemplo para que podamos entender Santiago 4, versículo 3. Porque no recibes, porque pides en contravía a la voluntad de decreto, a la voluntad de disposición o a la voluntad soberana. Está como el muchacho que no le gusta el trabajo, se casó, ¿no? Y la esposa le dice, yo necesito que usted me ayude a trabajar. Sí, mi amor. Pero era ya, Señor, que no me salga a trabajar. No, Dios dice en la palabra, dentro de su voluntad de disposición, Él dispuso que el que no trabaje, que no coma. Entonces no es una oración que Dios diga, ay sí, a Dios no es alcahueta. Él ya dispuso en su palabra. Y nosotros por eso ahora usted sí entiende, mi amado hermano, y yo podemos entender ahora sí porque Jesús dice, cuando oren, digan, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Piensa en Cristo
minutos antes de ser llevado a la cruz. Jesús oró y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque obvio, Jesús siempre supo que venía a morir en la cruz. Pero en ese momento, es que una cosa es estar en el pacto de la redención antes de la fundación del mundo, allá en el reino de los cielos, solo Padre, Hijo y Espíritu Santo, y yo voy, pero ya es estar ahí en la tierra y saber que vienen estos tipos abusadores con armas y con todo lo que... Y él ora y él no dice: Padre, yo decreto que ellos se van. No, él dice: Señor, yo te pido que no se haga lo que yo quiero, mi voluntad, sino la tuya. Y si Cristo lo hizo, pues nosotros como sus hijos debemos ser imitadores de Cristo. Imitador de Cristo soy. ¿Cierto? Voy a ir concluyendo. Estamos en la parte número... Vamos al tercer punto de la aplicación personal, ¿cierto? De la aplicación personal. No se me vayan a perder con el desarrollo del pasaje. Dentro de la aplicación personal, razones por las cuales Dios no responde mi oración. La número 1 fue ¿por qué? Porque no pido. La número 2, pido mal, pido contra la voluntad de Dios, que ya la vimos en sus categorizaciones. Número 3, hay una tercera razón por la cual no pides. Está en el verso 4 y 5 de Santiago. Miren, ahí está. Uy, esto empieza fuerte. No soy yo, es Dios. Vean lo que... ¡Oh, almas adúlteras! Perdón, ¿a quién le está hablando? Ay, a cristianos, a sus hijos, y los trata de adúlteros. Pero aquí no es un adulterio sexual, es un adulterio espiritual. Escuche: ¡oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y el 5, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Tercera razón por la cual no recibes lo que estás pidiendo. Yo iba a poner ahí por adúltero, pero no. Pongamos porque no recibes porque no permaneces solo en Cristo. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿Qué es el adulterio? ¿Qué es el adulterio? El adulterio es cuando yo, en el caso mío de esposo, me vinculo emocional, sentimental o incluso sexualmente con una persona que no es mi esposa, ¿cierto? Y lo mismo la esposa. Cuando mi esposa se vincula emocional, no se necesita solamente ir a la cama para ser un adúltero. Emocional, ¿qué dije más? Sentimental y sexualmente hablando. Eso es una persona adúltera. ¿Quién es la esposa de Cristo? La iglesia. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo. Oh, almas adúlteras, lo que les está diciendo aquí, lo que les quiere decir es que no reciben lo que piden, porque mientras están con Cristo, están con el mundo. Es decir, tienen dos esposas o esposos. Esposos, en el caso particular. Estoy con Cristo, soy Cristo, y en realidad, por la gracia de Dios, son creyentes, ¿saben? Pero es ese tipo de creyente que recibió en la gracia de Dios el don de la salvación, pero todavía le gusta el mundo. ¿Cierto? Por eso empieza tan fuerte. Oh, almas adúlteras, no sabes. Sí saben, pero es que se les olvida. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es de este tipo de cristiano que está luchando. Sí, es un verdadero creyente, pero así como está en Cristo, también lucha porque le gustan ciertas cosas del mundo. Y es muy claro, ¿no? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, y cualquiera que quiera ser amigo de Dios, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo. Y los confronta. ¿O es que no entiende que Él los anhela celosamente? ¿Cierto? Hay un celo. ¿Quién es el celoso aquí? Es un celo santo, ¿no? El celo del Espíritu Santo. Es decir, mis amados hermanos, Él no quiere compartir a sus hijos con el mundo.
¿Por qué? Número 3, porque no recibes. No solo porque no pides. 2, porque pides en contravía a la voluntad de Dios, tampoco recibes. Pero número 3, no recibes porque tienes amistad con el mundo. Por eso en el verso anterior dice que pides para tus propios deleites. ¿Sí observa? Es decir, que aquí hay una persona que está orando, que es hijo de Dios, pero que no está recibiendo porque al mismo tiempo está pidiendo cosas que tienen una relación directa con el mundo y sus deleites. Ay, ¿por qué Dios no me ha respondido? Hay que examinarlo entonces. ¿Será que estoy con un pie en Cristo y con un pie en el mundo? ¿Será que estoy practicando el pecado? En alguna medida estoy haciendo cosas que son parte del mundo. O le voy a poner un ejemplo de esto. Diosito, Dios mi Padre, Señor, yo te pido que reviente el negocio y en la empresa. Ese negocio, ese contrato no salga. Pero es un contrato de venta de licores, de venta de estupefacientes. Eso es del mundo. De venta de cosas que no honran a Dios, sino que van en contravía a la voluntad de Dios. Entonces hay una persona ahí que puede que sea hijo de Dios, pero que es inmadura y que está en alguna medida invirtiendo y patrocinando con sus recursos cosas que son del mundo. ¿Cómo quieres que Dios te responda a esa oración? Por eso no recibes, porque pedís mal o pedís para tus propios deleites, o porque en alguna medida esos deleites tienen que ver con el mundo. Y el último, el 4, no recibes porque hay soberbia y orgullo en ti. Diga conmigo, soberbia y orgullo. Versículo 6, ahí está, lean Santiago 4:6, mírenlo, ahí lo dice. Dice, pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios, ¿qué pasa con Dios? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No recibimos en nuestra oración, ¿cierto? No recibimos en alguna medida. ¿Por qué no recibimos? Porque estamos, como dice acá, pues en soberbia. Hay soberbia cuando yo estoy orando, hay soberbia. ¿Qué es soberbia? Etimológicamente, soberbia significa sentimiento de superioridad frente a los demás. Eso dice el diccionario. Lo repito, soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante y despreciativo hacia ellos. Eso es un soberbio, aquel que se siente más que los demás. Entonces yo llego a la iglesia, esto es un ejemplo hipotético, no estoy pensando en nadie en particular, de pronto en mí mismo, Dios me ayude. Llego a la iglesia y es que yo me creo más que todos, ¿cierto? Y me siento ahí a escuchar al pastor, pero es todo con soberbio, o sea, como que yo debería estar predicando ahí, no él, yo soy mejor. Eso puede pasar, en nuestro corazón puede llegar a suceder, Dios nos guarde. O en el estudio bíblico hay soberbia. Y estoy orando, pero Dios no escucha la oración del soberbio. De hecho, dice que la resiste. ¿Cierto? ¿Es un hijo de Dios? Sí, pero es un hijo de Dios soberbio. Y el Señor resiste a la soberbia. Pero hay un dato positivo ahí en el pasaje. Da gracia al que es. Al Señor le encanta la gente humilde, mi amado hermano. Al Señor, la primera oración que responde es la del humilde. ¿Quién es una persona humilde? Contrario al orgulloso o al soberbio, es aquel que no tiene un sentimiento de superioridad, sino que sabe quién es delante de Dios. Si existe en nuestro corazón ese sentimiento, mi amado hermano, de soberbia o de orgullo, de creerme mejor, el principio de la soberbia es la comparación en alguna medida. Cuando yo hablo de Mauricio, cuando yo Mauricio me comparo con y me siento superior, ahí hay un obstáculo a mi oración.
no será escuchada la oración, y menos cumplida la promesa de Juan 15:7. Y con esto vamos a terminar. Vamos a leer Juan 15:7 como empezamos. ¿Listo? Cuando hay soberbia en mi corazón, no será escuchada mi oración, y menos será cumplida la promesa de Juan 15, versículo 7. ¿Cuál promesa de Juan 15? Pues leamos la promesa. Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, vea la promesa, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué Dios no responde esta promesa de pedir lo que quieras y os será hecho? Número 1, porque no pides. Número 2, porque pides mal. Número 3, porque hay una amistad con el mundo. Y número 4, porque hay soberbia. En ese orden de ideas, soberbia contra mis padres, contra mis jefes, contra mis amigos, hermanos en Cristo, pastores, contra mi cónyuge. Esto estorba nuestra oración. Por ende no recibes o no recibimos hasta que cambiemos de actitud. Yo los invito, me autoinvito yo y nos invitamos todos en esta mañana a identificar cuál de las anteriores, como en el examen del ICFES, ¿no? ¿Cuál de las 4 anteriores, o peor, todas las anteriores? Ay, Dios mío, no, ojalá no. O ninguna, posiblemente ninguna, y estamos en la capacidad, la posibilidad de ir delante del Señor y pedir. Pero si identificamos en alguna medida alguna de ellas, mis hermanos, trabajemos durante la semana en esto. Termino de la siguiente forma. En la cristiandad, ¿recuerda qué es la cristiandad? Diferente al cristianismo bíblico. En la cristiandad hay engaño cuando pretenden decretar, ordenar y declarar a Dios. Preparando esta predicación, veía un video de un señor que es de la cristiandad, un pastor de la cristiandad, a mi parecer un falso profeta, que se para frente a una cámara y ordena, dice así: decreto y ordeno en el nombre de Jesús que la pandemia del COVID-19 sea detenida. Y esto fue hace 1 año y medio, cuando empezó. No se murió, no se ha muerto todavía. Se lo mató. No. Estaba vivo el hombre. ¿Se acuerda Apocalipsis 13:13 con que empezamos? Este tipo decretando, declarando y ordenando, dizque ordenando. Bueno, pues no. Eso es actuar de manera orgullosa y soberbia en la medida. Repetimos, ¿quién somos nosotros para? Ahora, le tengo una noticia. Cuando usted estudia las Escrituras con seriedad, hay un tema doctrinal y teológico que se llama la doctrina propia o el decreto de Dios. Dentro de la doctrina propia está el decreto de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios es soberano, decreta y Él tiene un plan. Y Dios va a cumplir su plan. Y dentro de la soberanía de Dios, como Él tiene todo bajo control, la pandemia también está bajo control de Dios. Él la permite. Hace parte de su plan. Él tiene un propósito con ello. ¿Quién soy yo para detener el propósito de Dios con esta situación? Es muy soberbio y muy altivo. Además que, la verdad, hablemos las cosas claras aquí antes de despedir aquí a los hermanos que están en vivo con nosotros. Esto es sincretismo. Esto es brujería. Nosotros no activamos el poder de la mente, porque la mente, eso es pura hechicería, puro satanismo, puro misticismo. Nosotros nos decretamos la confesión positiva, que es la técnica de la metafísica, de ordenar con mi boca lo que va a ocurrir. Eso no tiene fundamento bíblico, más bien sí tiene un fundamento esotérico. Sola escritura, recuerde cómo empecé, ¿no? La cristiandad se basa en la sola escritura. No necesitamos metafísica, no necesitamos New Age, no necesitamos filosofías humanas.
Nosotros, nuestra fe y nuestra identidad es cristocéntrica, bibliocéntrica. Amén. Oremos para terminar.